Gracias. Bueno, ayer estábamos hablando de las inervaciones desde ganglio geniculado que dan la sensibilidad al frío y al agua en los carrillos, en la parte interna de la boca, en la punta de la lengua, la parte superficial de la lengua. Y decíamos que por eso podíamos engañar al cerebro, ¿no? Que si alguien no puede tomar agua, por alguna indicación médica, por ejemplo, o algún problema derivado de la ingesta de agua propiamente, en la garganta, en el esófago, pero tiene mucha sed, lo que podemos es engañar al cerebro temporalmente, haciéndole pasar un trapito húmedo, frío de preferencia, o bien haciéndole que chupe un hielo, por ejemplo, pequeñito, ¿no? De tal forma que cuando se impregna con el frío y con el agua, las señales nerviosas dentro de la cavidad bucal, se envía una señal anómala al cerebro de que ya se está hidratando. Se da la señal de que hay presencia de agua y en consecuencia se suprime el reflejo de la sed. Y de esa forma, bueno, nos da un chance de un tiempecito para que no se esté con tanta ansiedad de la sensación de que se quiere tomar agua, ¿no? De la sed. Que sí, eso lo hacemos mucho en medicina, en pacientes hospitalizados, a los que los tenemos en ayuno total y que sin embargo, a pesar de la solución endovenosa, tienen sed. Lo que hacemos es eso, decirle al familiar o a la enfermera que periódicamente le esté pasando un algodoncito húmedo en los labios, o bien que le ponga algo frío para que se dé la sensación de que se está hidratando y se quite el estímulo de la sed, ¿no? Pero también ayer que hablábamos de la diabetes insípida, hablaba que aunque esta diabetes insípida generalmente va así, de la diabetes con un acopio de agua abundante, o sea, una polidipsia, porque da mucha sed, y acompañada de una poliuria severa, ¿no? Que llega a ser hasta de varios litros, 15 litros de agua. Pero decía yo ayer que hay excepciones, y en la medicina siempre es mucho más las excepciones que la regla, ¿no? Entonces, este es un caso que les comentaba yo ayer de una mujer que tenía diabetes insípida y que sin embargo no tenía la polidipsia, que le llamó la atención el caso a los médicos, porque no se explicaban por qué tenía poliuria sin que no tuviera tanta polidipsia, ¿no? Tenía un problema de distribución de volúmenes por pérdida de agua, pero no parecía tener esta repercusión a nivel de hipotálamo para el estímulo de la sed, que son casos interesantes, ¿no? Que siempre saltan a la vista en la medicina. Y hablando de la diabetes insípida, hay varias razones por las cuales nos pueden dar estos trastornos de la hipófisis. Eh, para empezar, por ejemplo, la destrucción de neuronas, ¿no? Por supuesto, neuronas hipotalámicas o neurohipoficiales, que son las que dan lugar entonces a que no se secrete hormona antibiótica, o sea, los síndromes de secreción anormal de hormona antibiótica. En todo caso, en esos casos sí generalmente da una polidipsia primaria, que en todo caso se estimula muchísimo la sed, toman grandes cantidades de agua porque no pueden saciarla. Es increíble, pero se acaba de tomar 600 mililitros de un solo golpe y en cuanto pasan a los pocos minutos ya tienen otra vez sed, ¿no? Porque se distribuye rápidamente, en consecuencia se da una hipervolemia y eso activa los mecanismos para la eliminación renal antes de que se dé el edema. Entonces es un círculo vicioso de que entra el agua y así como entra sale, ¿no? Sí, simultáneamente. De tal manera que esta caída en la secreción de hormona antibiótica a nivel de la pituitaria, la glándula pituitaria, por el lóbulo posterior, por supuesto, da lugar a que no se puedan cerrar las válvulas renales y la filtración glomerular aumenta significativamente con la eliminación de orina, ¿no? También podría ser por una resistencia renal a la hormona antibiótica. A veces algunas infecciones, afectaciones renales, dan lugar a que el receptor específico, la acuaporina, no esté siendo sensible a la presencia de la hormona y en consecuencia, a pesar de la adecuada secreción, entonces el receptor no está siendo acoplado y en consecuencia es como si no estuviera. Eso ocurre, por ejemplo, igual en destrucciones renales, algunas afectaciones del riñón que puede dar lugar a la destrucción de las regiones de tubular donde están las acuaporinas y que no responden, inflamaciones renales crónicas, algunas mutaciones hereditarias, en fin. Puede ser nefrogénica. Esa sería central, nefrogénica, si es que el origen está en el riñón. Y aquí están lo que sé yo, las mutaciones en los receptores para acuaporina, igual que mencioné las infecciones o inflamaciones crónicas se pueden dar lugar a fallas renales, ¿no? Pudiera ser que sí se secreta bien la hormona antibiótica, que sí está bien el receptor, pero el índice de degradación de la hormona está aumentado. Y entonces, si aumenta la degradación, entonces, en cuanto se secreta, en lugar de enclavarse y durar los 15, 20 minutos normales que dura enclavada, dura menos, dura apenas unos 5 minutitos, ¿no?
porque entonces igual, de manera constitutiva, generalmente hereditaria, pero también puede ser adquirida, se activan mecanismos de destrucción prematura de la hormona, que entonces sí cumplió su función de cerrar la válvula, pero fue solamente 5 minutos y se destruye y deja pasar agua. De tal manera que se da lugar a una poliuria, que es en respuesta a una polidipsia y ese síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Una condición interesante, muy frecuente, es los problemas de poliúricos a nivel gestacional. Por ejemplo, cuando mami está embarazadita, las chicas están esperando un bebé, entonces de manera constitutiva, de manera normal, la placenta aumenta la actividad de vasopresina, es decir, la presencia ya de la placenta se estimula la presencia de vasopresina, pero como el cuerpo dice, no, no, espérate, yo no necesito tanta vasopresina, es decir, hormona antidiurética, la placenta la induce porque lo que está promoviendo es que haya mayor volumen de distribución porque hay un bebé creciendo y ese bebé va a compartir sangre con mami. Y no solamente es la sangre, sino el líquido amniótico y todo aquello que va a empezar a crecer, que se va a formar. De tal manera que la placenta promueve la redistribución de volúmenes. Por eso mami está edematizada de la cara, de las piernas, que lo hablábamos hace unos días. Y entonces, como la placenta induce esta secreción inadecuada, mayor de hormona antidiurética, el cuerpo dice, no, no, espérate, no, 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 yo no quiero entonces que esté orinando como si estuviera abriendo un sifón de una pipa de agua. En consecuencia, se activan los mecanismos de degradación prematura y esto da lugar a que la hormona antibiótica que se está secretando de manera aumentada, se degrade y en consecuencia se tire la mayor cantidad de agua. ¿De acuerdo? Es común. Eso ocurre de manera normal en el embarazo. De tal manera que no es raro que las mujeres embarazadas vayan más frecuentemente al baño, además de que la vejiga se está apretando con el crecimiento del bebé y eso hace que disminuya el volumen porque ahora está comprimida y entonces se distiende más fácilmente y de por sí le va a dar más ganas de hacer del baño. Además de que se inflama la pelvis, todo el hueco pélvico y le da irritaciones, en fin, puede haber inclusive infecciones de vía urinaria que son más frecuentes durante el embarazo porque bajan las defensas de la mujer. Pues todo eso en conjunto hace que la mujercita orine más seguido y en consecuencia tenga que hidratarse más seguido también. Como sea cualquiera de estas condicionantes, entonces se disminuye la resorción de agua y se aumenta la diuresis, pero de agua libre de solutos. Recuerden que tenemos dos componentes de la orina. Por un lado el agua que arrastra los solutos y por otro el libre de solutos. Entonces aquí aumenta el agua libre de solutos. Prácticamente es agua lo que está orinando la persona en estas condiciones. ¿De acuerdo? Ahora, hay varias causas de diabetes insípida, no es solamente estas, ¿no? Y ni nos vamos a tener a verlas todas, ¿no? Quiero que las conozcan superficial y rápidamente. Aquellas hereditarias, por ejemplo, a nivel central, que es decir, que ocupan el cerebro, las que heredamos, que son autosómicas dominantes o bien recesivas, es decir, que se van a presentar de generación en generación, o solamente cuando coincide que una pareja, perdón, tienen los dos la mutación, entonces se hace presente. O bien la adquirida, que puede ser después de un traumatismo craneal, el edema cerebral, los trastornos cerebrales por un golpe severo, sobre todo aquellos que impacten en la base del cerebro, en la frente, por ejemplo, las partes laterales, puede dar lugar a que aumente por edema, aumenta el volumen a nivel cerebral, comprime la glándula pituitaria y en consecuencia no permite que se secrete de forma adecuada la hormona antibiótica. Ya había mencionado ayer los procesos iatrogénicos. Recuerden que los médicos éramos los iatrón en la antigua Grecia, luego los egipcios toman esa figura como iatrón médico, pero al mismo tiempo significa monstruo. Entonces, aquellas cosas que genera el médico, aquellas alteraciones, anomalías que genera el médico por su práctica, son las iatrogenias. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien hace un mal procedimiento, por ejemplo, un procedimiento para extirpar un tumorcito cerca de la pituitaria o en el cerebro, pero que provoca una gran cantidad de edema porque no lo hicimos de forma adecuada o porque no tuvimos la precaución de aislar a la glándula pituitaria, algo así, le podemos provocar una diabetes insípida iatrogénica. Muchos tumores, sobre todo secundarios como metastásicos, o bien centrales como el adenoma hipoficiario, aquí está el pinealoma, muchos tumores, ya sea en la glándula pituitaria o sea en la cercanía de la glándula pituitaria, pueden dar lugar igual a atrapamientos de la glándula con congestiones y en consecuencia que no se libere hormona antidiurética y entonces va a estar orina y orina y orina.
Lo mismo que muchos quistes, y aquí entramos aquí en Oaxaca, por ejemplo, con los cisticercosis, que si para malas un quiste se aloja cerca de la base del cerebro o en la pituitaria y da lugar a inflamación, pues puede desarrollar diabetes insípida. Hay anomalías vasculares de vasos sanguíneos, fundamentalmente grandes vasos sanguíneos, arterias más frecuentemente, que se va adelgazando la pared del vaso sanguíneo. Y en consecuencia, esta pared adelgazada, cada vez que está latiendo por el impulso del corazón, en la medida que se va adelgazando, se va haciendo un globo cada vez más y más grande. Esos globos en la pared arterial se llama aneurisma. Si ese aneurismo está cerca de la base del cerebro, cerca de la pituitaria, y está comprimiendo a la glándula, igual, o bien estructuras cercanas a la glándula que por cercanía da lugar a que se atrape, es lo mismo, ¿no? Igual lo mismo que la meningitis, las cefalitis, que son procesos inflamatorios, algunos síndromes postinfecciosos, como el síndrome de Guillain-Barré, que es una neuropatía ascendente que empieza en la parte inferior del cuerpo y va subiendo hasta que llega al cerebro. Y hay una buena cantidad de enfermedades de las que no tenemos ni la más remota idea de por qué ocurre. Pero en medicina siempre somos muy elegantes. Ya vieron ustedes que usamos muchos términos en griego, muchos en latín, nos hacemos los muy pomposos con esos términos. Y cuando no tenemos ni la más remota idea de por qué ocurre algo, ya hicimos análisis, no tiene tumores, no tiene hipertensión, no tiene inflamaciones, no tuvo procedimientos, no lo heredó, nadie en la familia lo presenta. Cuando no tenemos ni la más remota idea de por qué ocurre algo, y para no quedar en mal, le decimos que es idiopático. El concepto de idiopático significa que no tenemos la más remota idea de por qué ocurrió. Una buena cantidad de enfermedades, decía yo, entran en este contexto, en el que no encontramos una base científica, médica, para poder encontrar una respuesta a una enfermedad, y decimos, pues no sé por qué fue, ocurrió, de repente ocurrió y no tenemos ni la más remota idea. Sometemos al paciente a miles de ensayos para poder encontrar la causa de algo y a veces no lo encontramos, en muchas ocasiones no lo encontramos. Ocurre, por ejemplo, en las crisis convulsivas, sobre todo de pacientes jóvenes. Muy frecuentemente jóvenes, adolescentes, niños cursan con crisis convulsivas de origen desconocido. Se cree que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, el crecimiento y la expansión de la corteza, que entonces hace una anomalía en la conducción eléctrica cerebral, en fin. Pero nosotros no tenemos ni la más remota idea de por qué. No hay problemas metabólicos, no hay problemas de conducción eléctrica, no tiene herencia nada, no tuvo infecciones, no tuvo traumatismos, y sin embargo, moles, nos da una crisis convulsiva. Generalmente las idiopáticas son aisladas, o sea, ocurren de vez en cuando o una vez en la vida y no se vuelven a presentar. Cuando hay problemas neurológicos o si hay algún antecedente traumático, infeccioso, lo que sea, no es de vez en cuando, sino que se queda permanente y se repite el cuadro. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a la diabetes insípida a nivel cerebral. Pero si fuese de origen renal, y en todo caso es nefrogénica, igual, hay una forma hereditaria, fundamentalmente la que está ligada al cromosoma X, entonces lo hereda mami, y hay una forma autosómica recesiva que se parece mucho a la central. Aunque también podemos provocar o adquirir una diabetes insípida si tuvimos enfermedad poliquística renal, si tuvimos uropatía obstructiva, por ejemplo, los cálculos renales que provocan gran inflamación, y esa inflamación puede destruir algunos túbulos colectores, en consecuencia lastimar a los receptores acuaporina, en fin. Las infecciones crónicas, aquí está la pielonefritis, que ya es infección del riñón, más severa que una infección urinaria común. Algunas formas tumorales, como el mieloma múltiple, que puede dar asentamiento al riñón, e igual que el caso del cerebro, los tumores que afectan al riñón pueden destruir las nefronas y en consecuencia disminuir la cantidad de receptores a acuaporina. Y de esta forma, no solamente dar insuficiencia renal, sino que de pronto una diabetes insípida. Aquí está también la sarcoidosis, aumento de calcio o aumento de potasio. Vean que el aumento de calcio es hipercalcemia, en cambio el aumento de potasio es la disminución de potasio es hipocalemia. Calos es justamente por potasio, por eso el símbolo K, que igual se podría decir hipopotasemia, es correcto. Muchos fármacos, como por ejemplo el uso de litio para trastornos psiquiátricos, neuropsiquiátricos, antibióticos como la anfotericina, en fin, otros muchos fármacos pueden también dar lugar a un aumento en la secreción de agua por una insensibilidad del receptor de acuaporina. Y ya mencionamos también al embarazo, ¿no? Por la vasopresina placentaria, que en respuesta al aumento de la secreción de hormona antibiótica, entonces el cuerpo la destruye y en consecuencia se tira más agua. ¿De acuerdo? Mande, Marifer.
Profe, ve que la diabetes mellitus gestacionaria algunas veces se quita después del parto, ¿o Sí, no? sí, ¿Esto también aplica con la diabetes insípida? fíjate que a veces, sí, a veces. La diabetes insípida, hay dos formas de diabetes insípida en el embarazo. Ahorita vamos a hablar del síndrome de Sheehan, perdón. Pero generalmente cuando se da la diabetes insípida durante el embarazo y es benigna de este tipo, cuando se resuelve el embarazo, pues todo vuelve a la normalidad y se reseta el cuerpo y no pasa nada. Pero hay una condición en particular en la que la hemorragia posparto, sobre todo en la hemorragia posparto, no se resuelve y se queda permanente como una diabetes insípida. Y no solamente eso, sino que afecta a una gama de otras estructuras glandulares que llevan a la mamá a depender ahora de tratamientos hormonales. Vamos a hablar del síndrome de Sheehan, pero sí, generalmente esta diabetes transicional del embarazo se resuelve posparto. Ok, gracias. Para servirte, María. Dime, Andy. Doctor, yo no entendí bien a qué se refería con lo de la crisis convulsiva que por lo regular dan cuando eres joven y que solo te da una vez. Ah, Me confundí un poquito. decía yo que hay muchas cosas en medicina que no tenemos ni la más remota idea por qué ocurren. Y a esas que no tenemos idea, le llamamos idiopáticos. Son trastornos idiopáticos. Es la forma elegante de decir, no sé por qué pasó. ¿De acuerdo? No quedamos como ignorantes, decimos, es de origen idiopático. Y entonces, puse el ejemplo de la crisis convulsiva en el adolescente o el niño. Es muy común, es mucho más frecuente que en niños o adolescentes o personas muy jóvenes de pronto tengan crisis convulsivas. Ejemplo, nos llega la mamá con un bebé de un niño escolar, por ejemplo, de 6 8 años de edad, que nos dice, es que acaba de convulsionar y no tiene fiebre, no se cayó, no tuvo ningún traumatismo, no soy diabética, él tampoco tiene problemas metabólicos, se alimenta bien, le hacemos estudios electroencefalográficos, normal, tomográficos, normal, le hacemos un seguimiento, todo normal, no se vuelve a presentar. A veces de forma aislada se presentan otras 2 o 3 crisis convulsivas, eventos de crisis, pero son aislados. Esos casos en los que no encontramos una causa, como neurológica, funcional, infecciosa, postraumática, metabólica, lo que sea, le llamamos idiopáticos. Y ese es el caso, por ejemplo, de muchas crisis convulsivas en los niños pequeños o en los adolescentes, que como esos casos no sabemos por qué ocurren. Decía yo que hay hipótesis, Andy. Se cree que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, que está en crecimiento y que entonces de pronto se pierde la conectividad neural y envía señales anómalas de descarga que puede dar lugar a la crisis convulsiva, ya sea parcial o total. Pero realmente no sabemos por qué ocurren. Igual se ha pensado que podría ser justamente por el crecimiento y desarrollo una cuestión metabólica, que algo del metabolismo falla y entonces en ese momento se da un cortocircuito que desencadena una crisis convulsiva. Pero no tenemos idea por qué. Hasta la fecha no se ha podido determinar la causa real de una crisis convulsiva de origen desconocido, en los niños sobre todo, que es muy frecuente en niños o en adolescentes. A eso me referí yo a ti. Sí, gracias, doctor. Bueno, le comentaba porque a mi hermano le pasó esa situación. E Ok. incluso le hicieron el encefalograma y una tomografía, no, encefalograma y el otro, ¿cómo se llama? Tomografía o resonancia magnética. Ah, resonancia magnética. Igual Ajá. salió bien y solo Ajá. fue una vez, ¿A qué edad le pasó eso? a los 16. Adolescente. Es en el rango Ah, para las crisis convulsivas idiopáticas. Sí. Es sí. muy común en la infancia, en la primera infancia, a partir de los 6 años en adelante, y hasta la adolescencia, antes de los 16, 17 años, todavía es común encontrarlas. Sí. Sale, muchas gracias, doctor. Así que lo más seguro es que tu hermanito no vuelva a tener ninguna crisis jamás. Ya una vez que alcanza la madurez cerebral a partir de los 18, 20 años, es muy poco probable que vuelva a repetir una crisis convulsiva. Y fue así, fue una situación lamentablemente azarosa que le ocurrió a él, por una causa desconocida, quizás por lo que estoy mencionando, el crecimiento y desarrollo cerebral, quizás por la adaptación metabólica de su cuerpo a la edad adulta, no tenemos idea, todavía no se sabe por qué. Gracias, Andy, por compartir el caso. Gracias a usted, doctor. Fíjese que hay
Les había comentado que la pituitaria o hipófisis, que es lo mismo, o adenohipófisis, que también es lo mismo, está sentada en la base del cerebro, en la parte anterior basal del cerebro, y en esta estructura que es una cavidad que le da como recipiente que la recibe, que se llama la silla turca. No está claro por qué pusieron silla turca. Hay una controversia, porque algunos autores dicen que se debe a la forma de esta silla, que es la silla turca, justamente, la silla que usaban los turcos, y que justamente vean esta silla turca de la izquierda comparado con la estructura anatómica. Aquí está la fosa en donde se recarga la estructura glandular y alrededor parece una silla turca, aunque más bien creen que tiene que ver con las descripciones del romanticismo, del periodo romántico, en donde se pensaba que por la destrucción atómica fundamentalmente de Andrés Vesalius, ahí en el Renacimiento, se cree que tenía que ver con la forma de las sillas de montar de los caballos turcos. Los turcos eran los que más tenían caballos. Entonces, más bien creen que tiene que ver con esta forma de silla de montar. Si vemos esta estructura de aquí, de la izquierda, pues sí parece esta silla de montar, ¿no? Que es de los caballos turcos. Entonces, no está claro si es por la silla de sentarse turco o la silla de los caballos. La cosa es que se llama la silla turca. Y hay variaciones anatómicas. Aquí son algunas solamente de ellas que se pueden observar a nivel radiológico, por imagen, que vean, puede ser así redondita, puede ser alargadita del fondo, puede ser más ancha de la superficie, como sea. Esta estructura que está en la base del cerebro aloja la pituitaria o la hipófisis. Si ya vieron con su maestro de historia de la medicina, si no, les va a platicar que justamente uno de los grandes médicos de antigüedad, que fue Hipócrates de Cos, él pensaba que el moco nasal era parte del cerebro, era un fluido cerebral. Y entonces él pensaba que salía de alguna glándula de ahí cercana al cerebro, que era una comunicación directa con el cerebro, a través de una glándula productora de moco, que era el flujo cerebral. Después, Galeno sigue con la misma acepción, pero describe ya como tal una estructura que puede ser la responsable de la secreción glandular como tal, aunque le sigue llamando pituitaria, pituitos, que significa moco justamente. Y más adelante, ya igual en el Renacimiento, es que se descarta por completo esas hipótesis, y los grandes anatomistas, entre ellos Vesalio, pero otros también, descartan por completo que fuera un moco cerebral, y entonces quitan el nombre de pituitaria, que significaba moco, pues productora de moco, y le llaman entonces hipófisis, hipos, que significa para abajo, fisis, que es crecimiento, diciendo que es una estructura glandular que crece hacia abajo, así como péndulo, ¿no? Entonces, esos son los términos históricos, pues, para la pituitaria o la hipófisis, que son dos términos correctos, aunque no está bien a lo que se refieren, pero bueno, es parte de la historia, ¿no? Seguimos llamando la pituitaria o hipófisis, y más frecuentemente le llamamos adenohipófisis, en el sentido de que adenos significa glándula. Y entonces, aquí están viendo ustedes una imagen radiológica, tomográfica, de un crecimiento normal aquí en la base del cerebro con un gran tumor. Es un adenoma hipofisiario. Ese tumor que creció justamente en la hipófisis está comprimiendo la estructura hipofisiaria y en consecuencia no permite que se secreten hormonas, no solamente la antibiótica, la secretoxina, ni tampoco la hormona corticoestimulante o estimulante del corticoide, ni otras hormonas. Entonces ese es un ejemplo de un tumor que puede dar lugar a trastornos de la secreción inadecuada de hormona antibiótica y otras hormonas. Y el síndrome de Sheehan, que les mencionaba yo hace ratito. Un cirujano, por ahí principio del siglo XX, describió esta entidad en la que se describía el síndrome de la silla turca vacía. Y entonces, si ven ustedes esta imagen tomográfica, aquí está la silla turca, y esto que está señalándose con la flechita es la pituitaria o la hipófisis. Esta retracción de la pituitaria o hipófisis da lugar a que no se secrete hormona antibiótica. Igual es como si estuviera apretada, pero hacia arriba ¿no? Y en todo caso, el espacio vacío que lo queda en la silla turca está siendo ocupado fundamentalmente por líquido cefalorraquídeo, que está comprimiendo la estructura hacia arriba. Es una entidad clínica interesante, el síndrome de Sheehan. Aquí está otra toma, veamos, es que interesante. Aquí está la base del cerebro, aquí está donde debería estar la silla turca, que está completamente vacía. Ya no está en todo caso la pituitaria como tal, no se ve el badajito, pues, de la glándula pituitaria, ¿no? De manera interesante, el doctor Sheehan describió que cuando hay mujeres, bueno, observó él que hay varias causas para el síndrome de silla turca vacía.
pero curiosamente lo observó más en mujeres postparto que habían tenido grandes cantidades de hemorragia. Entonces, él hizo un análisis de todas esas mujeres a principios del siglo XX, Toshihan, y vio que era común que mujeres que habían tenido un parto, que habían sangrado en exceso, de pronto, cuando ya se resolvía la hemorragia, quedaban con trastornos metabólicos interesantes. Y entonces lo que dijo él es que la pérdida de sangre transvaginal severa, una hemorragia muy intensa, daba lugar a una caída de la presión arterial, que entonces esta caída de la presión arterial, evidentemente por hipovolemia, obligaba al cuerpo a redistribuir volúmenes de agua, o sea, se secretaba una gran cantidad de hormona antidiurética. Pero entonces, ese exceso de hormona antidiurética hacía también que se redistribuyera en consecuencia el agua, y entre otras cosas afectaba fundamentalmente al cerebro. Entonces, esta redistribución de volúmenes de agua en exceso que provocaba edema, como tal, en un intento de resolución de la hemorragia aguda, a veces daba lugar a isquemias, o sea, a la falta de riego sanguíneo en algunas zonas cerebral. En general, varias zonas, pero el cerebro, ¿no? Y entonces, lo que él vio es que había microhemorragias post-isquemia, por ejemplo, que afectaban a la glándula pituitaria. Aquí estaba la pituitaria normal, aquí estaba durante el embarazo, porque recuerden que se estimula la pituitaria durante el embarazo, y luego cuando hay estas reacciones post-hemorragia, que da lugar a isquemia, o sea, falla de riego sanguíneo, porque se está redistribuyendo el volumen, podía dejar entonces cicatrizaciones en la glándula pituitaria, o bien el síndrome de silla turca vacía que vieron, que se retrae la glándula y se va hacia arriba. Y entonces afectaba, decía, no solamente a la secreción de hormona antidiurética, o sea, se quedaba como un síndrome de secreción inadecuada permanente, o sea, una diabetes insípida permanente, o bien afectaba la producción de prolactina, entonces no secretaban leche las mujeres, también la deficiencia de adenocórticotrópica, y entonces tenían un problema para la respuesta inflamatoria de manera crónica, la deficiencia de folículo estimulante y luteinizante, y en consecuencia esterilidad en la mujer, la deficiencia de la estimulante del tiroides, que entonces le iba a dar problemas metabólicos importantes, como por ejemplo un hipotiroidismo, para que entonces la mujer subiera significativamente de peso, tuviera problemas inmunológicos, metabólicos, porque tiroides es una glándula que tenemos aquí en la parte media del cuello anterior, que funciona como una reguladora del metabolismo a varios niveles. Y entonces él observó que justamente les generaba un trastorno metabólico tiroideo, e inclusive la hormona estimulante del melanocito. Y observó que esas mujeres, así, en muy poco tiempo, a corto plazo, palidecían, pero ya no era por la anemia, ni tampoco por la pérdida de sangre, sino que una palidez porque no estaban formando el melanocito. Es decir, se quedaban blanquitas, pues, ¿no? Se empezaban a blanquecer, porque no había buena cantidad de melanocito, que es lo que nos da el tono de la piel, ¿no? En el caso de su servidor, pues no tengo tantos melanocitos, pues soy un poco güero. Si alguien es muy morenito, o si han visto los costeñitos, o los veracruzanos, los tabasqueños, ellos tienen un tonito mucho más oscuro, tienen gran cantidad de melanocitos. Entonces, en este caso igual se palidecía, pero una palidez no como la de la anemia, sino que una palidez más bien como de muy güero, no era tan güero, ¿de acuerdo? Entonces, en conjunto todo esto, que tiene que ver con la hemorragia severa postparto, es que fue la descripción del síndrome de Sheehan como tal. Entonces digo, es interesante porque entra dentro de los trastornos, las probabilidades para el síndrome de silla turca vacía, que podría dar lugar en todo caso a diabetes insípida, que lamentablemente muchas veces como estos se queda ya permanente, ¿no? La necrosis de la glándula pituitaria deja entonces una cicatriz en la que ya no es funcional, y en consecuencia la mujer tiene que tomar hormonas sustitutivas para poder tener el funcionamiento metabólico más o menos normal, adecuado. El mayor problema es a nivel tiroideo, porque su maestro de historia va a platicar la historia del Thairos. Justamente se llama tiroides porque los griegos vieron que los guerreros que combatían, no sé si vieron las películas como por ejemplo Troya, no hagan caso, no eran así los uniformes como tal, están muy elegantes, y hubieran querido tener a Brad Pitt o a un cuate con un traje por lo menos como el de Brad Pitt, los antiguos griegos, no, para nada, eran mucho más rudimentarios, eran literalmente cilindros que protegían más o menos el cuerpo. Y entonces protegían la cabeza, protegían el tórax y los brazos, pero realmente dejaban descubierto el cuello, pues, porque para la movilidad y las piernas. Y ellos observaron, los griegos, que las lesiones en el cuello de muchos combatientes, por ejemplo, de lesiones por arma blanca,
por flechas, por traumatismos en el cuello, les generaba una enfermedad que los hacía subir de peso, enfermaban fácilmente y eventualmente morían. Por eso ellos creían que en el cuello había un escudo protector del cuerpo, y Tyros significa escudo, de ahí el nombre de tiroides. En fin, entonces estas cosas que estoy mencionando justamente se dan por el síndrome de Siebert-Vacía, que obedece al síndrome de Sheehan en este caso, pero que podría ser por otras causas, no necesariamente el embarazo, no. Digo, aumento de la presión intracraneal, edema cerebral, tumores en o cerca de la pituitaria, si es que es central, o bien a nivel renal, ¿no? Que ya vimos también que puede ser renal, extracerebral, a nivel renal, o inclusive tumores productores de algunas hormonas, ¿no? Hasta aquí, chicos. Bueno, discúlpeme, tengo que desconectarme, porque tengo que atender un compromiso, pero mañana vemos, ya cerramos el bloque de balance hidroelectrolítico con la deshidratación. Vamos a ver los mecanismos de deshidratación y las afectaciones al cuerpo, y la sobrehidratación, perdón, o envenenamiento por agua, ¿de acuerdo? Entonces, mañana revisamos eso.